recalco, permítame un segundo, ahora sí se ve un poco, parece por ahí, ¿verdad? Vamos a comentar en español, aunque no hablamos correctamente bien, de unas construcciones que aparentemente no fueron muy bien construidas. Pero primero vamos a saludar a las gentes que se suscriben en YouTube. Yo soy Saiyajin, quien les habla, y así que vamos también a mandar un saludo hasta allá, a España. Saludos a esa gente de España, ¿verdad? Que supuestamente no nos entendemos muy bien, pero esos españoles que se les muerde la lengua a los pericos, saludos, ¿verdad? De nuestra parte, y así que damos inicio con nuestro historial que tenemos y bueno, algo que tiene historia definitiva, sino que como influencia y por el extraterrestre es algo de tecnología que vienen las vidas humanas, y si no los dioses eran o extraterrestres o eran una de la ciencia humana, sino de dónde habían utilizado esa tecnología, cuál será el objetivo último, sino obviamente lógico como del de construir una máquina. ¿Cuál sería al final lo que pues inventar como encontrar vida humana? Algo muy interesante además porque está compuesto de una vida animatista. Y bueno, podemos poner un ejemplo por ejemplo bastante actual y que en parte en teoría lograríamos entender desde nuestro punto de vista, pues lo que para una cultura primitiva podría ser la presencia de sus dioses y escultores, o es hablar de los puntos, otra palabreja. Si lo vamos a la polidesia, a mí me parece muy significativa porque parece que es la primavera de 1945 donde Galilea, donde las tropas norteamericanas desembarcaron y iban pues en millones de personas que fueron transitando por ahí sobre el oculto de la humanidad en Groenlandia, lugares que en verdad que bueno, llenos de papúas, de este pueblo que veía a todos estos seres del occidente como muy extraños, muy con sus aviones, y además les dejaban objetos, ese cargo que aparecía en el objeto, pues en esos pultos, ¿no? Donde llenos de cosas que a ellos les interesaban, y que mientras eso duraba, pues la gente pensaba absolutamente que estos seres no pretendían de su cultura, de su culto, pero mientras eso era desde su punto de vista, desde el momento desde que se estaba dando esto que le voy a contar. ¿Qué ocurre? Cuando se rinde Japón, por ejemplo, un país de los que los tapúas ni siquiera habían oído hablar, ese tránsito de personas y los aviones habían de ser tan detectivo, y empiezan a hablar y a alargarse, empiezan a alargarse, y cuando este objeto de estos aviones norteamericanos y empiezan a desaparecer, a alargarse, y ellos no se vencían ante esta situación cuando habían tenido problemas prósperos, y empiezan a hacer todo lo posible para que este culto cargo, esta religión que ellos habían dado, puesto, se sintiera producida, por supuesto, y diera su punto. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacer aviones, su imagen, semejanza como ellos habían creado, con palos, con hojas, con cualquier tipo de cosas que podrían encontrar en la isla, hacer justicia para que esos aviones también pudieran aterrizar algún día y dejar sus cargos y sus cajones y llenos de sorpresas. Y ahí sí se genera, más que nada, en conclusión definitiva, toda una religión que para ellos era tan real como oficial, con estos objetos, con estas iconografías de estos cultos, la llegada de esos dioses, y esos dioses eran nuestras patrullas norteamericanas. Y todo se sabe que al menos en el siglo XIX habían por lo menos otros totalmente diferenciados, separados y aislados de lo que es la consternación. Esa referencia de enfocar el favor de los dioses cuando se utilizaban a los seres humanísticos para que siguieran teniéndoles a su favor, sin tener miedo de su parte. Claro, con la voz de eso formaba todo lo que era fantástico y que era la cultura de tradición, como que eran los tapúas de los lugares arqueológicos, religiosos, animistas, y de agricultura y de todo. Y bueno, cuando desaparecen, entonces surge
eso que se llama el culto cargo, que es propiciar la llegada otra vez de los extraterrestres. Pero seguimos dando ejemplos, entonces, si vamos de arqueología, si vamos, entramos con el núcleo que es los cogones, esa es una pregunta que queda en nosotros. Sí, la verdad es que en líneas de realidades nuestra arqueología está combinada con el encuentro cada vez más amplio y más intenso de pruebas que no dejaban correr lo que era la historia oficial de la astronomía cuando habían presencias militares. Y bueno, algunos así lo ven del tema y no se deja de hablar. Y voy a contar un caso que es de los científicos y que verifico que hace más de 50 años la gente se vio cómo se ha ido formando lo que es la idea y el mito de la vida antepasada. Alguien recibió señal de extraterrestres de mucha tecnología mucho más avanzada fuera de aquí, y pues sería el caso que de los Stigma, bueno, de Kimberlin. Bueno, los dioses de Kimberlin son objetos más notables de la arqueología que se ha recibido, no tanto en la demostración que existía en la vida antepasada, sino en un vuelo supercial, sino en hasta qué punto las pruebas de las que nadie creía han podido esperar lo que es la invasión básica en ciertos sentidos amplios del siglo, cuando la cultura de Kimberley, que bueno, era una zona olímpica, no, ustedes saben cómo son unas especies de sotomorfas, que una especie de seres extraños como adivinos, como ustedes ya más o menos se imaginan, y aparecen dibujadas en paredes extrañas, en varios tipos de figuras de la época, y bueno, en las alturas de ese lugar. Bueno, durante mucho tiempo, cuando fueron descubiertas, se pensó que se trataba de dibujos pero presenciales que presentan la hostigalicia, o algo que ayudaba a las cosechas, perdón. Y bueno, y de las nuevas generaciones, y que fueron hechas pues hace 5000 años. Y sin embargo, la verdad es que la visión de los dioses de Kimberley, entre comillas, es impactante de verdad. Que cuando se empiezan a poner de moda las vidas arqueológicas, alguien se da cuenta que datos oscuras como del norte de África, pues tenían una idea aproximadamente negada. La más importante de todas fue escrita en 1942, es tan impactante que, bueno, es todo un icono de lo que fue o es la astronomía australiana de seres de otros mundos. Es una simple figura de una clave. Es mucho más difícil reconocer en los años 40, cuando esa figura le fue incluida de la vida social a los astros, a la luna. Bueno, el hecho es que cuando alguien se da cuenta de los años 70, del último tipo que entra misterioso a Kimberley, cuando un astronauta queda totalmente en esas alturas, ¿qué se piensa totalmente? Es realmente las pinturas que parecen colocadas durante los dibujos. Bueno, realmente el origen de las sociedades es nada más ni menos que una edad técnica de licencias. También se ha encontrado, es una reserva que porque hace poco se ha demostrado que las pinturas tenían 20.000 años de antigüedad. Pero no solo eso, sino que no había ninguna duda, por los recuerdos famosísimos de las transacciones de lo que era arqueología de la isla, de la gran isla continente, que hacían referencia a dioses, escultores, a alguien, es decir, a alguien que vino a enseñarle cómo tenían que hacer las cosas. ¿Quiénes eran los que les enseñaban? Pues las figuras que aparecen. Por ahí viene la gran duda. Bueno, pero como dicen muchos de estos temas, hay que hacer posibilidades, porque fuera el dibujo de la diseñación, de la duda, del temor, o que posiblemente reflejara la realidad. Yo me quedo con la duda. Bueno, lo que se ha recibido ahora mismo, que hay un centro de libros sagrados de Egipto, y bueno, algunos que no se lo saben, ¿no? Y bueno, antes de escuchar, algunos han salido corriendo hacia a las páginas web y eso, y les agradezco por la atención. Bueno, pues
eh, hay un juego de esto que supuestamente se ha interesado, que hace 6 años que se ha abierto un micro relato que era un oyente que había salido de Egipto, y en el relato decía: yo era un regente de la historia del siglo XXVI, grabé todo lo que sabía sobre Egipto y me enteré que la magia ahí se ha mantenido y solo habían billetes de 1000, y la única política que era Egipto. Y ahí llegué, dice, y me encontré con la nada, alguien que me contó un egipcio, y solo había un grupo de egipcios que no sabía nada. Así que, bueno, realmente es sorprendente, ¿no? Porque también había dejado un mensaje para la humanidad en una cámara secreta. Hay un lugar por internet que existe incluso, que conecta aún los egipcios, y aparece un ovni y que entra en los lados de la nave, pues, y ahí hay una pirámide, pues. Entonces sí que le dice un egipcio a otro: ya era hora que trajeran el peligro, ¿no? Y pues en cuanto a esto, algo que se ha comentado, de que se sugiere que la verdad es que es un tema realmente interesante, tanto la arqueología, que son dos tendencias de arqueología, una más negativista que la otra, y es que cabe decir que en los últimos años, quizás por las interpretaciones que se están haciendo, por todos esos monumentos que han inventado de la luz, la teoría que se trabajó y que casi hace 30 años se sorprenderían más de algún racionario, y directamente pues con las culturas extraterrestres. Y ahora poco a poco de lo que se está haciendo es abrir un poco la mentalidad de los investigadores y pensar que efectivamente la historia del hombre no es una recta lineal, que decir que empieza desde un ser casi estúpido hacia nosotros que somos capaces de mandar de una vez naves espaciales al exterior, sino solamente eso, sino que también pudo haber a lo largo de esa historia, donde, bueno, pues circunstancias en un principio desconocidas, que suponen ahora haber alcanzado conocimientos científicos que únicamente hemos recuperado miles de años de antigüedad y principios que realmente, por ejemplo, la cueva de la Corona de Francia, la sala de los murciélagos, y que han mostrado que los dibujos de los caballos y actores que hay ahí no son simplemente figuraciones animistas, son culturas rupestres o más convencionales, donde se inventaba por medio de la magia pues recrear esas figuras una vez que iban a ser capturados, ¿no? Sino que es un plano perfecto de lo que era del cielo, del que es subsistente del verano de hace 15 o 20 mil años, pero que realmente eso se queda allí. Quizás eso es una de las personas que se han enfocado de la constelación de las... Bueno, simplemente hay que hacer lo mismo. De aquí al aparecer los años no sabemos cuánto falta. Bueno, pero hubo un impulso, claro. Estaba apuntando una acción en mi mente, esa imaginación que la evolución del hombre sería incorruptiva. No se sostiene a la vista de lo regional, de los que están padeciendo de culturas y del pasado. Y para eso hay que saber que cualquier investigador que solo mire más allá no le importará que ese estudio comparativo y bueno, que las pirámides de Egipto se comparen con las pirámides mayas o con las pirámides chinas. Y o sea, comparativamente es un ejemplo de la plataforma del halcón. Entonces, cuando verán que las piezas encajan, y si encajan, quiere decir que las culturas no estaban tan aisladas, o se suponen que tenían interconexiones entre ellas y que estaban unidas en continentes, tanto en el espacio científico, que podían servir de esas comunicaciones o conexiones entre unas culturas otras distantes, o entre estos océanos. Y si vamos mirando cada vez más datos de que también apuntaba además a ese caso, que hasta ahora me parece muy bueno, pero como antiguas representaciones del pasado, que se considera que era la prehistoria más rústica, donde ningún conocimiento humano
podría alientarse ahí, más que la supervivencia de la cara animal, es la cara mamú, y tratar de atar la mujer del vecino con un buen porrazo en la cabeza. Pues realmente lo que está diciendo lo contrario, todos estos restos estamos encontrando, y que todo se formaría lo que forma Paleo VII, el escritor de esos mapas que se dibujaron hace tiempos, donde aparecen los contornos de la Antártida, y que la Antártida fue construida hace 800 años, y bueno, y todos esos datos que aparecen en la Biblia y libros sagrados, y que no tienen que ver pues con el descubrimiento, por ejemplo, temprano del aluminio, cuando el aluminio se supone que se descubrió en el año 1919 y no en una tumba china, y hace 1600 años, y cosas similares. Vamos poniendo pieza tras pieza, y lo que nos lleva a la conclusión de la independencia de la autodisciplina científica en la que estemos abocados. No dejamos de pensar que realmente nuestra cultura, nuestra educación, nuestra evolución no ha sido idea, por lo menos así lo percibo. Y lo que estaba pensando, que lo que se estaba pensando hace muchos años, es la autonomía. Bueno, pues no lo habíamos contado totalmente. La verdad es una de las ventajas, por primera vez los investigadores estaban abriendo. Este es el contrapunto a lo absoluto de lo que vamos a decir. De veras, estaban abriendo, porque la evidencia, cuando alguien, por ejemplo, recurre a México, por ejemplo, a estos lugares para que estudien las antiguas recetas que se conservan y que se han hecho, porque eso es muy clásico y que se conocen, y partidos e inscripciones analíticos que conocidas por los egipcios hace 4000 años. Bueno, muchas de las cosas que aparecían y parecían llamadas a broma, de hecho en el siglo XIX algunos investigadores alemanes que tomaron con ella fíjate, esos egipcios han hecho un equipo de piel de cocodrilo en los ojos. Bueno, parecía de broma, claro, eso lo parecía cuando ahora se empiezan a dar cuenta la gente que gran parte de lo que se estaban haciendo y descubren que ahí lo que hay es la precisión de una altísima información a gente que pudiera utilizar dentro de un entorno que no es necesariamente tecnológico. Es el gran cambio de esa urbanización. Es decir, ya se sabía, igual por ejemplo un conocido que es Mario Jarvis, cuando Mario Jarvis escribe su libro en el año 1960, entonces, bueno, pues Mario Jarvis da a conocer al mundo de manera popular algo que se conocía pero que no se había valorado desde hace muchos años, y es que la gente desde hace 15, 20 mil años vivía muy bien, si en realidad la gente era de una gran estatura, que tenía gran alimentación, y bueno, que no tenían caries y que no tenían además enfermedades, que eran unos sanos y que desconocían la guerra. La guerra es un fenómeno que aparece en el año analítico político y es muy reciente en este momento de la humanidad, y no he dicho la guerra, he dicho los que descubrieron la guerra de lucha organizada, es decir, la humanidad no vivía especialmente mal y parecía tener unos conocimientos que estaban orientados a la vida práctica, no a la vida de tecnología terrestre, sino a hacer más cómodo la vida de las personas en entorno rural o natural. Así que la pregunta que se puede hacer es ¿cómo es posible que se perdieran todos esos conocimientos? Y la culpa no se le puede echar a la ciudad de Alejandría, sino que, bueno, no creo que eso sea una prueba en esa prueba de conocimiento. Bueno, absolutamente hubo mucha información y que evidentemente seguro en alguno de esos historias estaba escrita con todo lujo de detalles, y que con los enigmas y las cuestiones que sobresalen en la cultura egipcia, ¿no? Y cómo trabajaban la piedra, por qué llegaron a esos puntos tan avanzados, todo que era la situación gastronómica, pero efectivamente hay una especie de bajón muy grande, más o menos orientado así lo que es el cambio de nuestra era, que bueno, que prácticamente en medio de tiempo relativamente corto, bueno, en el interior, no solamente el significado verdadero de estos movimientos, sino cómo llegaron hasta allí y para qué sirvieron. Bueno, falta hace mucho para el año 2822, posiblemente sí, pero posiblemente es posible que una pirámide la tengamos enfrente de nosotros y no nos estemos dando cuenta
de lo que realmente se sienta, ¿no? En cada cosa, ¿no? De aquí al año 2822. Y bueno, hay una teoría de una invasión de un avión, de una constelación, del movimiento que hace aproximadamente 15 años, y las pirámides llevan 5000 o más. Ese es un problema, ¿no? Es quizás un problema de interpretación, la manera de estudiar todos esos, por el legado arqueológico de culturas, y que siempre ha sido enviado e investigado desde una óptica que es la de la historia, que ningún astrónomo se había acercado a las pirámides que hay ahí. Y bueno, y curiosamente los equipos modernos de arqueología que trabajan en Egipto, sino en cualquier lugar del planeta, están compuestos por grupos interdisciplinares, que solamente hay un arqueólogo, y que es el más o menos el que elige la excavación. Pero bueno, el montón de personas que trabajan todas en cada una de su parte de investigación, y bueno, poco a poco sacan adelante una nueva versión de lo que se ha hecho. Eso es lo que se está viendo en un momento que la arqueología ya no basta con no hay una idea por qué los egipcios hacían esto más fácil. Bueno, escoges y te pones a hacerlo. Y esto, pues este cambio es esencial. Es que, verdad, la gente dice que, y que hace estas excavaciones, ya no acepta que le digan que hacían esculturas de condoritas por salir hacia adelante. Bueno, saben que existen culturas condoritas porque saben que van a durar mucho más tiempo, y que son especialmente, o sea, un enigma. Bueno, condorita es una piedra oscura que tiene un parecido al diamante, y que es muy resistente a los infragolpes. Y bueno, le das con el martillo y no la lastimas. La verdad es que con todo el tipo de piedras que hay por ahí de ese continente de la Antártida, que es un continente de generaciones, y que bueno, que se permiten ver que son de cobre o de bronce, bueno, se puede decir que es una historia de cultura y de política, que porque para ellos tienen que hacer, o no es difícil hacerlo, porque saben que tiene una duración más analista. Bueno, en estos casos es el gran cambio, como se ha dicho, de que hay ahora botánicos y que en ciencia y en cultura y en arte y en ciencia, geógrafos, matemáticos, gente que sea capaz de interpretar desde cualquier cultura, desde cualquier punto de vista, que está encontrando de por qué no hay la manera y es donde está estas evidencias. Esto ya no se puede sostener en el sentido que se intentaba mantener hace unos años, y ese es el sentido de lo que se ha entendido. O sea, eso es el sentido de la descubrición de los estudios de los ovnis. Y digamos, hubieron habitaciones pero que fueron borradas del mapa, y que hace muy poquito, digamos. Y bueno, habría que aplicar el conocimiento de los universales que se tuvo que construir, y que estas culturas generan, por lo menos con el resplandor que se supone que tenían. Y bueno, muchísimas gracias. Hemos avanzado en nuestra grabación, y así que algo que hay que apuntar de lo que más se sabe del universal, y que haya dado explicaciones más concretas y científicas acerca de esto. Y antes comentabas, comentabas acerca de que si se conocía el arte y que si habían archivos. Hoy nadie quiere comentar acerca de eso, pero antes comúnmente comentabas con las demás personas, hoy, bueno, de los dioses que se han perdido o que se puede encontrar en alguna parte del mundo, o en alguna parte, bueno, aquí creo que sería la piedra fundamental, ¿no? Para que encajen todas estas culturas, todo encontrar este archivo. Y bueno, y hay grandes investigaciones que están detrás del comienzo que existe este archivo de los dioses,
y bueno, que por supuesto lo pensaba y como no como cualquier teoría terrestre o extraterrestre o lo que de lo que lo aceptaba. Y bueno, algo que se ha quedado, la verdad es que es un personaje, el que ha descubierto es un personaje muy curioso, porque es algo lógico cuando sos pionero en algo. Lo raro es que este hombre de muy poca, perdón, de muy poca formación científica y de teoría, pero de teoría predeterminada, pero aquí en el planeta, por lo tanto cualquier huella que no encajaba, por ejemplo, que era molesta para los científicos oficiales y que encajaba para otra teoría artificial o terrorosa. Bueno, eso es lo que hace ese desconocimiento científico que tenía varias disciplinas y que grapaba libremente, y que en parte no está mal, que lo que sí es fundamental, una teoría coherente de la arqueología y que de lo que se sabe mucho de magnetismo o de la historia de la humanidad. Y bueno, pues ese tipo hablaba de que antes de, o después encontraría esta sala o este archivo de esta gran biblioteca de los dioses, donde encontraríamos puntualmente pues las huellas y la prueba de los investigadores de más punteros de todo este tema, o se señala que la gran pirámide de Voltaire, de que está a unos pasos que es donde está el misterio, por lo menos de gran parte del misterio se va a ir revelando poco a poco de ese Egipto y de eso que hay ahí en concreto en la gran pirámide de la adivinación, y esa gran pirámide, pero claro, que marca desde ese punto de vista, pues tal vez que sean más extravagantes los dioses y que tal vez esos libros ocultos o secretos y sagrados del dios Tot y que aparecen en algunos patriarcas, que aparecen de la cámara secreta donde ahí se encuentra, bueno, eso lo dijo un filósofo alemán que es contemporáneo y que había medido 40.000 kilómetros, digamos, del diámetro de la Tierra, que dijo que él conocía los objetivos de los ilustres de los egipcios y de los griegos, de la existencia de una especie de cámara oculta de donde se guardaban los prestigios, que él llamaba también además misterio e imagen de los dioses. Y bueno, de este punto de la humanidad, bueno, Jámblico se llama, ¿no? Vamos a concluir un comentario de todo esto. Quizás habría que esperar algunos años, ¿no? Para unas esculturas se abra la famosa escultura que hay al final del canal de la Cámara de la Reina, y que es una gran pirámide y que, bueno, y que casi 10 años o algo así, bueno, antes habría que decir que está registrado todavía, y sí que ha estado, bueno, era como un hereje, digamos, y efectivamente pues es interrogante que esto sea independiente de lo que hay que trabajar y que puede haber detrás de este acuerdo, pues no lo sabemos. La verdad es que no debe ser sintomático que, si bien es cierto que poco después de realizarse el descubrimiento del 94 al 95, las autoridades egipcias y algunos institutos académicos de arqueología, y de que esto no era en absoluto ninguna apuesta, no era más que un bloque de la pirámide, sino del pasillo, y que ya los últimos años o meses Hawass, ahí se reconocía bien la mente de que los dioses eran una cámara que podría haber en las pirámides egipcias. No vamos a hablar de la cámara de Joe, ¿no? Que puede entrar más, sino que es la televisión, la censura, que por otra parte la ciencia también está parada de este tipo de leyendas, ¿no? Y que si existen o no existen cámaras secretas, pero bueno, hay que esperar. Yo recuerdo que cuando conversamos con Howard en el año 95, bueno, era un tema de maravillas, ¿no? De maravillas, días y días, ¿no? Digamos que esto se puede estudiar más adelante. Él me reconoció igualmente una vez a mí, y igual lo que se diga de este tipo de aviones, y aviones más o menos según con pruebas científicas, ¿no? Que realizan y que se siguen viviendo aquí en este planeta, y que de esos puntos turísticos, bueno, sabemos que el tiempo se nos agota, y gracias, ¿verdad?, por haber escuchado esto. Y así que
una vez que comentábamos con un tipo de egipcio que habíamos comentado casi 4 horas y que él había conocido acerca de lo que existe alrededor de la humanidad y de la pirámide, y que dijo que el pago de la entrada era un poco desilusionante, ¿no? Pues sí, porque son muchos años y la verdad es que hay lugares donde que no necesitan, que no requieren muchos sistemas, complicamientos arqueológicos de, como los túneles que hay y que hay tres, solamente los estudios alérgicos que se hicieron a comienzos de los años 90 y que por algunos que interpretan como como la asociación de esos archivos, y sino que hay, por ejemplo, un túnel en la cola, hay un otro túnel que sale de la cabeza y otro del lado izquierdo del león, y que allí cualquiera que puede entrar y verlo ya. Y incluso yo entré a uno de ellos y entré por la cola de gente que había. Estaban prácticamente vírgenes esas cuevas, no se habían excavado, las minas de metal y de bronce y de oro que todavía no habían sido saqueadas por vuestros antepasados españoles. Y bueno, y eso de las colas sí que es un pequeño estudio que aparece situado en la ciencia y la arqueología, pero incluso mantener o reconocer, si en ese túnel hubiera algo, no se hubiera molestado a alguien en trabajar y sacar esas materiales de mina. Y bueno, gracias por la escuchación. Bueno, y en 1995 se dice que se había encontrado esta famosa sala de los archivos, que además por una fundación inulada de la Alteza, y bueno, se dice que los que creerán todo esto, es que Kair Hawass, el director de la divisa de él, se implicó que este descubrimiento que se había dado, que la tumba de Osiris se pensaba que tenía que ver con la sala de los archivos, por ejemplo, por el lugar que se había descubierto por la sala de la Esfinge, y que, que más o menos convivía con lo que había dicho alguien en los años 30 y que se investigó por parte de esta fundación Showface, que fue circulada a todas las teorías de Showface, y que ahí Hawass dijo que en el año siguiente él sabía muy bien que el descubrimiento, si no recuerdo muy mal, él dijo que aquello era que la tumba de Osiris era un pirosapio, y que esa tumba que no albergaba nada, y que esa tumba de más de 3 metros de longitud, pues para él no era ningún misterio, pero desde luego no se supo ningún cambio. Y bueno, es que hay artículos que además permitan que voy a dar la terminación de esta grabación, y es que la historia del Coberón de Maya, que publica un libro de Roma, de la cámara secreta, de un objeto de lo que hablábamos hace unos minutos, y son de la sala de los archivos que pudo haber detrás de la cámara de esto, que son 1500 páginas, y bueno, y que está traducido, y que bueno, algo que hay que decir de esto antes de terminar es que hace un par de días se dijo que esto era espontáneo escucharlo, y que no era ni muy conveniente, pero la gente hoy en día comenta un tema que no saben ni quién fue el que inventó lo que se vive en este momento, pero bueno, es un tema muy apartado, ¿no? Desde el año 1993, y que nos trae en la cabeza algo de lo que pasó en el siglo, y que algo que da con la tumba de Osiris, que casi no se quiere hablar de eso, del año 98, y que no se quiere dar mucho a conocer a la luz, y que bueno, muy bien, hemos tenido una buena experiencia estupenda para los oyentes, y está muy bien este tema, por ejemplo, para del libro sagrado de Egipto que hemos averiguado, y bueno, y creo que nos hemos dejado llevar por la emoción, y claro, y gracias por haber escuchado a Sayejin,
y hasta la próxima. Antes de terminar, pues algunos creen que hubiesen extraterrestres hace muchos tiempos, ¿no? Y enseñar cómo. Algunos solo piensan que solo se trata de descubrir cómo cultivar el maíz y de poner una bombilla por ahí y que nos, o sea, se puede utilizar más la luz del sol por una ventana y bueno, pero en un momento el chino piensa que la energía, eh, o sea, solar es muy necesaria y bueno, en este mundo gráfico pues de optimismo y de que no falte la información y fantástico. En la próxima comentaremos acerca de un poco más de esto. Así que fantástico, ¿verdad? Vamos a tomarnos un café y vamos a hablar de 1989, además que fue explicado además por un científico ruso y que solo tiene 12 años tiene de que el libro fue publicado, el libro de este estudio que se hizo en 1989, que el libro está publicado en Rusia, pero que vamos a hablar de dos palabrejas raras, ¿no? Unas es como es arteología, no es lo mismo, pero por caminos diferentes nos llevan las mismas conclusiones, por lo menos algunos investigadores diríamos que tendrían las mismas conclusiones, y que es en definitiva esa presencia de adivinaciones muy desarrolladas y muy inteligentes, supuestamente extraterrestres, que estuvieron en el antepasado de nuestro planeta y dejando sus vestigios y sus huellas, y en algunos palos setianos del paralogismo, que se han encargado de desenterrar y de hacer un catálogo y de demostrarnos en teoría, por demostrarnos, porque todavía la demostración está muy lejos, y que realmente esa presencia supuestamente extraterrestre ha estado aquí en este planeta y en distintas partes. Antes hay que dar referencias y temáticas de estas dos palabrejas compuestas. Y bueno, alguna es ya lo que es paleoceti, en tanto que la astrología lo que pretendería después sería una rama de la arqueología, lo que busca es la adaptación de antiguos monumentos que ocuparían las estrellas en el momento en que fueron, y de esa manera permitiría hablar con mucha más precisión de la antigüedad de los egipcios, de la construcción, en tanto que un elemento experimental de las dos búsquedas, de las dos que buscan prueba. Eso me llama mucho la atención a mí, porque sabéis que no se puede, o sea, decir que es una vida científica, pero a veces sí se cree en la ciencia, pero que no elimina el estudio con los científicos en absoluto, simplemente considera que se puede demostrar una coincidencia cuando se hace de una manera pamestral. Y bueno, habéis visto objetos pero sin mostrar nada, pero hay gente que dice que no, pero que realmente busca la prueba sólida para poder ser artefactos que demuestren que nuestro planeta fue visitado por una antigua población extraterrestre. Y por ahí viene Pablo Seti, que se enfocó en este estudio de la búsqueda de inteligencia de extraterrestre y desde un programa de ordenador desde casa, para poder buscar estos vestigios de vida extraterrestre pero en el espacio. Y Pali, que es el pasado, que habla de la arqueología, está definiendo esa palabra de búsqueda de inteligencia extraterrestre en el pasado. Ya no es esta sociedad de antiguos astronautas, sino que es la AERSRA, que es un fenómeno que es la arqueología astronáutica, que es una ciencia ficción que tiene búsqueda de estas ramas, ¿no? De estas materias. Y en eso sería la AAR, que sería el símbolo o sea, el perfil de lo que se puede dársele esa nominación en el estado de Nueva York. Y con esto hemos llegado al final de nuestra programación. Le sugerimos que si gusta suscribirse, lo podéis hacer por medio de nuestra cuenta de YouTube. Y gracias y hasta la próxima. Chao.